En el siguiente video les explicaremos el funcionamiento pulmonar. Los integrantes somos Melanie Peralta, Cielo Quispe, Shirley Sarabia, Nagay Kirijota, Isabel Vázquez, somos el grupo 7. La regulación respiratoria del equilibrio ácido-base tiene una acción mediata o intermedia. El buffer de los líquidos corporales tiene como amortiguador al bicarbonato, donde si se aumenta la concentración de hidrogeniones, el bicarbonato se une a estos para neutralizarlos, formando así el ácido carbónico. Y este se desdobla en dióxido de carbono y agua a través de la anhidrasa carbónica. Y es aquí donde el dióxido de carbono va hacia los pulmones donde será eliminado. Una de las formas de transportar el dióxido de carbono es a través del bicarbonato, donde es transportado por vía sanguínea. Les voy a explicar el proceso de ventilación de los alvéolos y el oxígeno. Al inhalar, el aire ingresa a los pulmones y el oxígeno de ese aire pasa a la sangre. Como ya sabemos, en ese adquiere moléculas de oxígeno. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, que es un gas de desecho, sale de la sangre a los pulmones y es exhalado hacia el exterior del cuerpo. Los pulmones llevan a cabo la respiración y otros procesos funcionales relacionados con la sangre. En la imagen está representando la ventilación. Por ejemplo, acá la sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono ingresa hacia los alvéolos, donde el CO2 se difunde desde los capilares para ser exhalado y próximamente expulsado. Podemos ver el proceso de respiración y difusión, donde los gases se disuelven en un fluido mucoso alveolar. Entonces, el oxígeno es transportado en la hemoglobina de los hematíes. El oxígeno a su vez se difunde hacia el interior del capilar. Podemos ver que acá entonces la sangre se convierte, o bueno, se vuelve más rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. Bueno, por el método de centrifugación vamos a obtener lo que son la separación del plasma, del suero, donde en el plasma va a obtener lo que son anticoagulantes en la sangre completa sin células. En el suero no se van a agregar los anticoagulantes y para su obtención de esta en la sangre completa va a tener factores sin coagulación. Por tanto, se va a obtener una coagulación de la sangre neta. En el dióxido de carbono tisular vamos a ver que se van a encontrar en los tejidos y este va a ir hacia el plasma. En los alvéolos pulmonares, el eritrocito cargado de dióxido de carbono se va a dirigir a este y se va a cargar nuevamente de oxígeno, dejando el dióxido de carbono, la cual va a producir el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre durante la respiración, como podemos ver acá en la imagen, la expiración y la inspiración. Sabemos que la principal función del aparato respiratorio es inhalar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. El oxígeno inhalado penetra en los pulmones y alcanza los alveolos. Las capas de las células que revisten los alveolos y los capilares circundantes se disponen ocupando el espesor de una sola célula y están en contacto estrecho unas con otras. Esta barrera entre el aire y la sangre tiene un grosor aproximadamente una micra. Cabe destacar que el oxígeno también atraviesa rápidamente esta barrera, o sea, entre el aire y sangre, y llega hasta la sangre que circula por los capilares. Igualmente, el dióxido de carbono pasa de la sangre al interior de los alvéolos, donde es exhalado al exterior. La sangre oxigenada circula desde los pulmones por las venas pulmonales y al llegar al lado izquierdo del corazón es bombeada hacia el resto del organismo. La sangre con déficit de oxígeno y cargada de dióxido de carbono vuelve al lado derecho del corazón a través de dos grandes venas. Sería la vena capa superior y la vena cava inferior. A continuación, la sangre es expulsada a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, donde recoge el oxígeno y libera el dióxido de carbono. Bien, hablan acerca de los efectos de la ventilación en el CO2 y el pH sanguíneo. Cuando se da una modificación en la ventilación alveolar, tenemos en esta gráfica, donde en el eje X está la ventilación alveolar,
Y acá está el contenido del dióxido de carbono arterial. ¿Qué sucede? Cuando se dan cambios tanto en la presión parcial del oxígeno como en el dióxido de carbono, como mostramos en la gráfica, si la presión parcial del oxígeno de carbono, que lo tenemos acá, empieza a subir, sería nuestra curva roja en este caso, si se produce un aumento, la saturación de la hemoglobina alcanzando el 100%, no va a llegar a alcanzar el 100%. Como vemos acá en nuestra gráfica dice saturación arterial del oxígeno, y cuando la presión parcial del oxígeno aumenta, no se llega al 100%. Las variaciones del dióxido de carbono en la sangre van a reflejar ciertos cambios en el pH plasmático. También podemos mencionar que se incrementa la ventilación alveolar, se va a producir una hipocapnia, que es la aparición de una alcalosis respiratoria. Cuando se va a producir todo esto, el riñón va a tener que aumentar la secreción de bicarbonato. Por otro lado, se va a desarrollar una acidosis metabólica. El sistema respiratorio va a intentar compensar por medio de una alcalosis. El sistema respiratorio va a compensar el exceso de ácidos mediante el aumento de ventilación. Y algo parecido va a ocurrir, pero en sentido contrario, cuando se va a desarrollar una alcalosis metabólica. Eso sería toda nuestra explicación. Muchísimas gracias.